Hola ideadores, ¿queréis aprender a hacer un cartel de Navidad como este? Además es reversible, lo podéis utilizar por cualquiera de los dos lados. ¿Os gusta? Pues vamos allá. Hoy vamos a hacer un cartel navideño usando esta rodaja de madera. Entonces lo primero que vamos a hacer, como le vamos a hacer un decoupage, lo primero que vamos a hacer va a ser, por el lado que le vamos a hacer el decoupage, poner yeso, que es una imprimación. Cualquier imprimación que tengáis va a servir. Simplemente es para que luego tenga un fondo blanco sobre el que destaquen más los colores de la servilleta y además para que la madera luego no chupe tanto pegamento. Pues ya se secó el yeso, la verdad es que se seca prácticamente en un ratito, enseguida. Y ahora, como os decía, les vamos a hacer decoupage con esta servilleta que tengo, que no sé dónde me vino, en un pack de estos de servilletas de Navidad creo. Y es muy bonita, pero si no es para hacer un cartelito de estos, tampoco le veo mucha utilidad. O para recortar esto. Así que vamos a recortar el cuadradito. Yo ya he medido que va justo, pero que el cuadradito le va bien a la madera. Le voy a cortar un poquito más de todas maneras para no ir tan ajustada. Y entonces será esto lo que pegaremos aquí. Lo vamos a pegar todo, en toda la rodaja, y luego ya recortaremos los sobrantes. Así que vamos a quitar las servilletas que no tienen dibujo. Y ya sabéis, ahora utilizando un pincel que tenga las cerdas suaves y cola de decoupage o cola blanca de carpintero rebajada con agua, lo vamos a pegar. Colocamos una capa fina pero extendida de cola de decoupage por toda la superficie de la rodaja y ahora colocamos con cuidado láser. Y para extenderla y que no nos queden arrugas, cogemos un film transparente, un papel transparente de acetato, de las fundas de los papeles, o incluso una bolsa de la compra nos serviría. Lo colocamos aquí y utilizando mismo la servilleta que nos ha quedado, desde dentro hacia afuera apretamos con cuidado para estirar el papel y quitar las posibles arrugas. Y ahora damos otra capa fina de cola por encima para proteger y pegar bien del todo. Y cuando se seque quitaremos todo esto que sobra. Ya tenemos seco nuestro decoupage, así que ahora lo que os digo es que vamos a quitar todo lo que sobra. Y para eso vamos a usar una lija de grano fino o bien una lima de uñas. Y simplemente lo pasamos por el borde. Y ya veis que esto rápidamente va a romper el papel y lo vamos a poder quitar. Y ya está. Ahora, antes de acabarlo, le pondremos otras decoraciones que haremos ahora mismo. Bueno, pues ahora vamos a comenzar a preparar algunos adornos para poner en nuestro cartel, que realmente podríamos poner en cualquier otro sitio. Pero vamos a preparar algunos. Yo tengo aquí unas figuritas de madera que son de motivos navideños. Por ejemplo, me gusta mucho este ho, ho, ho. Y tengo aquí copos de nieve, y aquí tengo unas formas chipboas de copos de nieve y de bolitas de nieve. Entonces voy a seleccionar algunos, y estos copos de nieve pues podemos hacer muchas cosas con ellos. Podemos pintarlos con pintura normal, con pintura acrílica normal. Podemos pintarlos incluso con rotuladores. Pero ahora mismo os voy a enseñar una técnica
que a mí me gusta mucho cómo queda, y es decorarlos con polvos de embossing, que son estos polvos de aquí. Hay de muchos tipos y de muchas marcas, y ya vais a ver qué bonitos quedan. Vamos a empezar, por ejemplo, con el Ho Ho Ho. Entonces este lo voy a hacer de rojo. Importante, papel debajo para recoger todos los restos. Utilizamos o bien un rotulador de embossing, o bien podemos utilizar un sello con tinta de embossing. Lo mismo da, pero es importante tener tinta de embossing. Es una tinta que vamos a poner sobre nuestra superficie sobre la que queramos hacer embossing, y va a permitir que luego se queden pegados los polvitos. Entonces lo pintamos bien y sin dejar mucho tiempo para que no se seque la tinta, añadimos los polvitos por encima. Vamos a cerrar para que no se seque. Y ahora a mí me gusta tener siempre unas pinzas para coger esto. No por cogerlo de aquí, que lo podría coger a mano, sino porque luego, para que el polvo de embossing quede bien, hay que aplicarle calor. Y claro, la pistola de embossing, que son estas que aplican mucho calor, si le aplicas directamente sobre los dedos te puedes quemar. Así que ahora le ponemos con el calor. Con el calor los polvos de embossing se derriten y quedan mucho más bonitos, cambian de textura y quedan mucho más bonitos. No sé si se puede apreciar en cámara cómo ha cambiado la textura. Espero que sí. Si se os queda algo pegado en las pinzas, aprovechad ahora que está fresco para retirarlo, porque luego os va a costar mucho. Si os gusta lo podéis dejar así, o incluso le podríais dar otra capa más de polvitos. Yo lo voy a dejar así, pero voy a hacer alguna más todavía con este color rojo. Bueno, y aquí tengo ya unos cuantos adornos hechos, que mirad qué bonitos han quedado. A mí me encantan. La textura que queda es diferente según los polvos como sean. En estos, por ejemplo, han quedado que se nota más que es polvito, y el dorado y el plateado ha quedado más que se ha fundido totalmente y parece que esté como esmaltado. Pero a mí me encantan, y es una manera muy fácil de decorar nuestras figuritas de madera, que nos sirve para todo, porque claro, esto no solo es para las cosas de Navidad. Eso sí, una cosa os voy a recomendar. Bueno, son polvos que además muchos de ellos son brillantes según como los compré. Entonces esto pringa igual que la purpurina, y como se queda por aquí alrededor siempre algo, uno siempre tiene la tentación de decir, pues ahora cojo la pistola y con el aire de la pistola lo enchufo para limpiar lo que queda. No os recomiendo que lo hagáis, porque claro, esto echa aire muy caliente para fundir los polvos, y si en vez de guardar la distancia lo acercáis más de la cuenta, el polvo se va a fundir, se va a quedar pegado en vuestro tapete, en vuestra mesa o donde pille, y eso ya sí que no lo quitáis, así que os recomiendo que lo limpiéis con otra cosa. Antes de seguir pegando los adornos que hemos hecho, voy a hacer unos agujeros para colgar estas hembrillas, creo que son hembrillas, barandelas, aquí, para poder colgar luego el cartelito. La madera no es muy dura, y posiblemente haciendo un agujero con un punzón luego podríamos clavarlo, pero bueno, yo tengo esta herramienta que hace agujeros y voy a aprovecharla. Así que eso sí, voy a marcar primero con el punzón que os decía, voy a marcar el sitio para que me resulte más fácil. Pondré una a cada lado del merol. ¿Es la primera vez que pasas por aquí o aún no has tenido ocasión de suscribirte? ¿Y eso? Sí, es muy fácil. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Sí, ese que está debajo del vídeo. Le das a suscribirse,
y activas la campanita, que así te avisarán cuando saque un vídeo nuevo. Es muy fácil y además es gratis. ¿A qué esperas? Y si ya lo has hecho, muchas gracias. Y ya estaría. Ya podremos poner aquí una cuerdecita para colgarlo. Y ahora vamos a colocar aquí algunos de los adornos que hicimos ayer. Los voy a pegar con cola blanca. Así que simplemente voy a coger un poco de cola blanca y con un pincel los vamos a pegar. ¿Te gusta cómo está quedando nuestro cartelito? Pues dale al like. Es el dedito arriba. Y así me ayudarás a crecer. Y más me ayudarás si lo compartes en tus redes sociales. Porque así me conocerán tus amigos. Muchas gracias. Y nada, ahora lo dejaríamos secar. Y ya tendríamos listo este lado del cartel. Luego lo tendríamos que barnizar. El otro lado del cartel también lo vamos a decorar, porque quiero hacer un cartel reversible, que lo podamos poner por un lado o por otro, según queramos. Entonces lo primero que voy a hacer, aunque parezca extraño, va a ser barnizarlo. ¿Por qué? Porque luego quiero hacer un lettering con rotuladores. Y si ponemos con el rotulador directamente sobre la madera, se nos va a ir la tinta del rotulador por las vetitas de la madera. Entonces quiero darle primero una capa como que no llega a impermeabilizarlo, pero sí consigue que luego no se nos vaya por ahí la tinta del rotulador. Valdrá cualquier tipo de barniz, tanto brillo como mate como satinado. Yo le estoy dando uno satinado. Pues ya se ha secado el barniz. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner aquí Feliz Navidad con lettering. Y voy a usar estos rotuladores de lettering que son permanentes. Aquí pone waterproof. Porque si uso unos con base agua, luego me va a ser mucho más difícil barnizarlo y hacer cualquier otra cosa. Así que voy a usar unos permanentes. El lettering, bueno, lleva un entrenamiento, pero si alguna vez queréis puedo intentar daros unas nociones básicas, pero lo más importante para el lettering es practicar. Y hacer las letras muy despacio. Por supuesto, hacer lettering sobre madera no es lo que más les convenga a los rotuladores de lettering, que se supone que tienen que usarse sobre superficies muy suaves para que aguanten más. Se notan un poco las diferencias de colores según los diferentes círculos de la madera, pero si no le hubiéramos dado nada de barniz, seguramente además el rotulador hubiera salido por las vetitas de la madera. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser yo creo que lo voy a pegar así. ¿Os gusta? Pues ya sabéis cómo se pega. Esto lo podríais decorar también con stencils de motivos navideños o con los motivos que queráis en realidad, o sea, cualquier cosa. Pero bueno, pues en esta ocasión os quería enseñar cómo se hacen estas figuritas de madera decoradas con los polvos de embossing y creo que quedan muy bonitos. Ahora lo vamos a dejar secar. Es que me acabo de acordar de que yo le quería hacer unas sombras a estas letras. Entonces, antes de barnizarlo se las voy a hacer. Para hacer las sombras es muy fácil. Cogemos un rotulador gris o un rotulador negro, un rotulador oscuro, aunque se podrían hacer de cualquier color en realidad. Y se hacen las sombras o bien por debajo y por la derecha o bien por arriba y por la izquierda. A mí me gusta hacerlas siempre por debajo y por la derecha. Y vamos marcando toda esta zona. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man, whisper
las sombras se notan más en el Navidad, en el Feliz no las quiero remarcar más. Dan un poquito más de vida. Y ahora sí, vamos a dejar que se seque. Ya tenemos barnizado nuestro cartel y solo nos queda ponerle la cuerdecita para colgar. Yo voy a usar una cuerda de arpillera. Y nada. La colocamos. Y para que queden unos nudos un poco monos, vamos a hacer el nudo este, no sé qué nombre tiene, pero lo hacemos girando aquí, damos un par de vueltas y lo metemos por este agujerito. Esto en realidad es un nudo corredizo, ¿vale? Y cuando están metidas todas las puntitas, lo que hacemos es tirar del cabo. Y esto, como os comento, es un nudo corredizo, además podremos ajustarlo. Y en el otro lado vamos a hacerlo exactamente igual. Voy a hacer más despacio esta vez para enseñároslo con claridad. Giramos, de manera que tenemos esto doblado en 3. Doblamos, damos un par de vueltas y metemos los bordes, el final por este agujero que nos queda aquí. Cuando lo hemos metido todo, tiramos aquí del cabo que hace eso pequeño hasta que ya es al tope, y si nos queda un poco, como aquí, cortamos y ya estaría. Lo que voy a hacer es con un mechero quemar un poquito todos los pelillos que sobresalen así mucho. Cuidado que no queme mucho y ya estaría. Y de esta forma tan sencilla tenemos listo nuestro cartel, que además, como veis, es reversible y lo podemos poner del lado que queramos, según el humor que tengamos o la decoración que tengamos en casa. Cambiarlo de un año para otro o según el día. Nos vemos pronto con más ideas. ¡Hasta pronto, ideadores!